en la montaña del Guerrero. Pero nunca me metía en los Igualmente, que esté muy bien. Mire, hay que ver si todavía funciona. Se cayó en el agua. Ups. A lo mejor la pila se movió, ¿no? Sí. ¿Hay agua adentro? Un poco. Ahí. La justamente. Es que como no, solamente iba así. No me fijé. ¿Vamos a empezar? Ya, de hecho ya estábamos en línea. Pero hay que ver si... Sí, en dado caso si no se le pasa el otro micrófono. Sí. Pero también sirvió para cambiar la pila Sí. otra vez. Sí, de hecho se le iba a pedir para que Necesito volver con mi PowerPoint. Sí. Lo preparo. Sí, o sea, es que lo falso lo primero. Las pilas. Es que esto es lo que no puedo sacar. Todo este de acá, dice que está chueco. Es este. Ay. No, es que no. No es por aquí. Vamos a tener que pasar del otro. Mientras, hijo, pero no tenemos pedestal. ¿Eh? Sí. le damos este y otra. Y ahorita se lo cambiamos. Le das el otro mix. No, para que vaya empezando. ¿Qué? ¿O se lo pido a Salvador? ¿Qué le pido? ¿El otro de este? Bueno, otras. ¿Me pueden traer el otro micrófono? Solo el de solapa, ¿no? O sea, con su cajita, pues. Yo tengo que guardar con mano.
Bueno, pues vamos a empezar de nuevo. ¿Me escuchan bien? Entonces, la idea es ver la noción de chivo expiatorio, si sirve, no sirve, si lo podemos utilizar, y sobre todo fue una noción que tiene toda una historia en la historia de la antropología y que tiene, bueno, todo este debate que hubo en torno al chivo expiatorio puede explicar lo que ahora nos pasa, que no vemos los rituales de expulsión por la misma forma en que se dio este debate en torno al chivo expiatorio. Entonces vamos a hablar un poco de esto a nivel de las teorías, y aquí están unas cuantas obras que tratan de este problema. ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes las dos épocas. ¿Sí funciona bien? ¿O un poco demasiado fuerte? Sí. Entonces las dos épocas de la problemática se oye como un eco, ¿no? Un poco alto. Las dos épocas de la problemática del chivo expiatorio, una problemática una primera de fines del 19 y principios del 20, y luego a partir de los años 70 una polémica muy fuerte entre el estructuralismo de Lévi-Strauss y las propuestas de René Girard. Entonces, ¿qué es un chivo expiatorio? En el diccionario, si buscan ustedes chivo expiatorio, van a encontrar dos significados. El primer significado es la víctima expiatoria de un ritual, como el chivo del ritual del Levítico. Entonces es el medio de un ritual de expulsión. Y el segundo sentido es la persona que se culpa de la desdicha colectiva. Y aquí es una forma en que nosotros pues, utilizamos muchas veces el concepto de chivo expiatorio. Lo tomó como un chivo expiatorio o me están tomando como chivo expiatorio. Es decir, que hay problemas y todo el mundo pues, se pone de acuerdo que es culpa de tal persona. Entonces, en el primer sentido, remite a varios rituales de expulsión, y en el segundo sentido remite a una desgracia que sobreviene y se busca quién es el responsable de la desgracia. Entonces, historia de esta función, pues uno de los primeros que hablaron de esto fueron Hubert y Moos, que están aquí en su ensayo sobre la naturaleza y la función del sacrificio a fines del siglo XIX, un año antes de 1900. Y ellos distinguieron, como lo saben, dos tipos de sacrificio: sacrificio de sacralización y sacrificio de expiación o desacralización. Entonces, partiendo de la definición del sacrificio como un acto religioso basado en la consagración de una víctima ofrecida por el sacrificante, Hubert y Moos buscaron cómo varía el esquema según el objetivo del ritual. En los sacrificios de sacralización, la función del sacrificio es aumentar la religiosidad del sacrificante, por lo cual es necesario que el sacrificante se asocie
a la víctima consagrada de la manera más estrecha posible, lo que implica a menudo la comunión alimenticia, medio excelente de conseguir la identificación entre el sacrificante, la víctima y el Dios. De esta manera el carácter deseado fluye de la víctima hacia el sacrificante. La segunda categoría, al revés, tiene como propósito liberar al sacrificante de una mancilla adquirida al no respetar las prohibiciones religiosas o al tener contacto con las impurezas. Y entonces el carácter fluye no de la víctima hacia el sacrificante, sino al contrario del sacrificante hacia la víctima, y es lo que hemos visto, por ejemplo, en este sacrificio de la lagartija de los tlapanecos, que se trataba de limpiar a la gente de lo que tenían, de lo impuro que tenían ellos, y entonces el sacrificio tiene este objetivo, y el carácter deseado, que es liberarse de la culpa, fluye del sacrificante, el que va a recibir los beneficios del sacrificio, hasta la víctima, en este caso la lagartija. Y entonces Hubert y Moos dijeron que allí hablaron del chivo de Azazel, el chivo del ritual del Levítico, en el que hay dos chivos, y uno de ellos se manda al desierto cargado de los pecados de Israel. Y toma otros ejemplos, como dice que lo impuro es también la enfermedad, entonces hay sacrificios de curación que se hacen de esta manera, y decía Hubert y Moos, por ejemplo, para purificar el que tiene lepra, o un sacrificio hindú que cura de la hepatitis, en el que se toma dos pájaros amarillos, y el agua con que se limpia el enfermo cae sobre los pájaros, y estos pájaros se dejan volar. Entonces son rituales de eliminación. Y hay también ritos de desacralización, por ejemplo, para eliminar el peligro provocado en la India, provocado por un dios sobre el rebaño, se concentra sobre el toro más bonito y se sacrifica afuera del pueblo. Y también son sacrificios de desacralización, las primicias, las primeras frutas que se recogen, porque decían ellos eran demasiado sagrados y por eso no se podían consumir. Había primero que hacerles un ritual para quitarle un poco de lo demás que tenían de sagrado. Luego viene James Fraser, la rama dorada, y él en varios apartados de su trabajo de la rama dorada, lo que se llama chivo expiatorio, pero también tabú y los peligros del alma y el rey mago en la sociedad primitiva, todos de 1925, va a volver sobre estos mismos rituales. ¿No funciona bien? Sí, ya, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues me siguen oyendo. Sí. Entonces, ¿qué dice Fraser? Nos está hablando primero del chivo del Levítico también, entonces con más detalle, el día de Yom Kippur, el día de la expiación de los antiguos hebreos, el gran sacerdote recibe dos chivos para el sacrificio de expiación. Sobre uno hace caer la suerte mandada para Dios, y sobre el otro la mandada por Azazel, que es el diablo. El primero se sacrifica como expiación y el segundo es el que se manda al desierto después de haber confesado sobre él todas las transgresiones de los hombres de Israel. Viene la cuestión del fármacos, que refirió también Lucien Stubla,
El fármacos existía entre los antiguos griegos, es una palabra que significa a la vez veneno y remedio, y la ciudad mantenía a un cierto número de hombres para sacrificios en tiempo de calamidad, epidemia, carestía, invasión extranjera, disensiones internas. Había un fármacos que drenaba todas las impurezas de la sociedad, las congregaba sobre su cabeza y después o sea se expulsaba o sea se mataba al fármacos. Entonces esto dicen que hubo dos periodos en las ciudades griegas, un periodo, el periodo arcaico, en el cual se ejecutaba realmente el fármacos por lapidación, y otro ejemplo era, esto se hacía mucho en honor a Apolón, porque él era el dios purificador por excelencia, como también entre los mexicas o aquí entre los tlapanecos, lo que purifica por excelencia puede ser el manantial, entre los antiguos mexicanos era Chiliplicue, pues allá era Apolón, y entonces en la isla de Leucade se practicaba lo que llamaban el salto de Leucade, que se tiraba a lo alto de un cantil hacia el mar una víctima humana, y entonces se escogía a una persona que había cometido un crimen capital para ser víctima expiatoria. Pero dicen que a partir de 5 siglos antes de Cristo, Atenas dejó de hacer ritos de ejecución real y se hizo por sustitución. Por ejemplo, en unas fiestas en honor a Apolón se paseaban por la ciudad 2 fármacos y se pegaban a estas personas y después se expulsaban afuera de la ciudad, pensando que con ellos se iban a llevar todas las manchas que estaban en la ciudad. Y en otros misterios de Eleusis, pues se decía que cada hombre toma con él su fármacos, que es un cerdo joven, y así se va a tomar el mismo papel. Entonces esto vemos que sí existieron y que lo vieron estos primeros historiadores de las religiones de fines del 19 y principios del 20 para lo que es víctima expiatoria de un ritual, es decir, medio en un ritual de expulsión. Pero también vieron el segundo sentido del chivo expiatorio, que es persona que se culpa de la desdicha colectiva. Y allí entra Fraser con su análisis de la realeza, que yo llamo realeza sagrada, pero que él dividió en 3 etapas de evolución. Primero el rey mago, capaz de mandar a los elementos naturales. Segundo, el rey sacerdote, que hace el intermedio con el Dios. Y tercero, el rey divino, que sería él mismo reconocido como Dios. Pero para mí esta diferenciación entre estos 3 niveles no es de mucho interés, pero lo que es de interés es darse cuenta de que para ellos la vida de cada uno de los habitantes del reino depende de la actuación del rey y de la misma persona del rey. Entonces, al mismo tiempo que Fraser decía esto, ponía a luz la universalidad de una costumbre que es el regicidio, el hecho de que muchas veces se mata a este rey en algún momento. Y para dar cuenta de las razones por las cuales se puede matar, decía que, o sea, el rey es garante de la prosperidad y entonces su propia persona asegura el funcionamiento del universo y de la fertilidad. Entonces, cuando sus fuerzas se debilitan,
se pone a muerte para que el universo mismo no se debilite, ¿no? Claro. Y otra hipótesis o otra explicación sería que el rey funciona como un chivo expiatorio del pueblo y que se mata para que se lleve con él las faltas del pueblo y todos los males que lo amenazan, de la misma manera que el chivo expiatorio se carga de los pecados de Israel. Entonces, hasta allí llegamos de estas teorías de principios del 20. Y vamos a pasar a la teoría de René Girard, que es una teoría fechada de 1972 y cuyo interés es que es toda una filosofía del funcionamiento de las sociedades humanas vistas a través de la noción de chivo expiatorio. Entonces, para resumir la postura de René Girard, dice que el orden cultural reside en un sistema organizado de diferencias. Estas diferencias pueden ser las diferencias que hay adentro de un sistema de parentesco, que al mismo tiempo que existen estas diferencias, pues vamos a decir, esta es la madre, este es el hijo, el primo, etc. Vamos a dar nombres, establecer clasificaciones, y al mismo tiempo que establecemos clasificaciones, estamos dando prohibiciones, prohibición de casamiento entre la madre y el hijo, etc., ¿no? Entonces, esto es el orden cultural. Reside en un sistema organizado de diferencias, y cada una de estas personas que están en una sociedad pues tiene un rol y tiene que respetar su lugar. Si se pierde este sistema organizado de diferencias, entonces empieza una crisis sacrificial que él llama crisis de indiferenciación, que es también un estado de conflicto social. Y entonces empieza un mecanismo de violencia recíproca, que es un círculo vicioso, y una vez que la comunidad ha penetrado en ella, es imposible salir. Es un círculo de venganzas y represalias que tiene un carácter mimético. Entonces, para escapar a este círculo, los hombres se convencen de que uno solo de ellos es responsable de esta violencia, y es el chivo expiatorio, es responsable de la mancha que los contamina a todos. Y entonces pues, se elimina y se destruye o se expulsa la víctima expiatoria, y entonces en este momento que ya ha sido expulsado, el chivo expiatorio va a cambiar de naturaleza, y era un monstruo totalmente impuro y se metamorfosa, se cambia en salvador del grupo, y en consecuencia él tiene una definición de lo sagrado que representa la violencia proyectada sobre el chivo expiatorio y expulsado de la comunidad. Y su primer ejemplo para esto va a ser Edipo, la tragedia de Sófocles, la tragedia griega de Sófocles, en que hay dos tragedias. La primera es Edipo rey y la segunda es Edipo en Colonna. Y entonces la tragedia dice lo siguiente, que es una tragedia que tuvo mucha importancia en la reflexión europea, lo que lo encuentran ustedes en la psicoanálisis. Dice que Edipo era rey de Tebas y empezó una peste, una epidemia que mataba tanto a los animales como a los hombres. Entonces el rey Edipo quiere encontrar remedio a esto y manda
que vayan a consultar el oráculo. Y el oráculo dice que la peste viene de que el rey pasado de Tebas, Laios, fue matado, asesinado, y que no se ha encontrado el culpable. Entonces Edipo sigue y convoca a un adivino, que es Tiresias, un adivino ciego, y primero Tiresias no le quiere decir lo que sabe, pero después le dice que Edipo mismo es culpable y que mató a su padre y desposó a su madre. Y pues todo eso sigue hasta que finalmente Edipo sea expulsado de la ciudad de Tebas y que se pare la enfermedad. Entonces, explica Girard que la peste es el símbolo de las divisiones y de la impureza, y que para curar la ciudad fue necesario identificar y expulsar al ser impuro que la contaminaba. Y pues esto va muy bien con su propuesta de crisis de abolición de diferencias, puesto que precisamente Edipo pues, mató a su padre y desposó a su madre, entonces fue en contra de las diferencias que siguen los hombres en sus sociedades. Y después de la crisis llega la segunda tragedia de Sófocles, que es Edipo en Colona. Entonces el Edipo anterior a la violencia colectiva es una mancha, un ser impuro, pero después del proceso violento que restablece la paz, Edipo se vuelve un dios, el que ha restablecido la paz, y se considera y se trata como un dios, un redentor. Y entonces dice Girard, simplemente al hacer la tragedia, al representar la tragedia, se purificaba la ciudad, era un medio de purificación de la ciudad, y representar este mito, que es un mito de purificación, era en sí mismo un ritual purificador. Este es su primer ejemplo importante. El segundo es el fármacos, que él va a retomar, que ya hemos visto que ya se conocía antes, pero él va a explicar, dar su explicación del rito del fármacos. Entonces quiere decir que al expulsar este fármacos de la ciudad griega, cito, quieren reproducir con la mayor fidelidad posible el modelo de una crisis anterior que se ha resuelto gracias al mecanismo de la víctima propiciatoria. No es víctima propiciatoria, perdón, es un error de la traducción al español del libro de Girard, es víctima expiatoria. Aquí viene la traducción de este libro, lo puse aquí, de Anagrama 2005, aquí hay este error que es de alguna importancia. Entonces, víctima expiatoria. Todos los peligros reales e imaginarios que amenazan la comunidad son asimilados al peligro más terrible que pueda confrontar una ciudad, la crisis sacrificial. Entonces, el rito es la representación de un primer linchamiento espontáneo que ha devuelto el orden a la comunidad. Y la víctima aparece como una mancha que es la que contamina todas las cosas y cuya muerte purga efectivamente a la comunidad, puesto que le devuelve la tranquilidad. Entonces, luego pasa a explicar el rey africano, este Girard, y retoma lo que hemos visto que Fraser había visto, que estos reyes sagrados hay en todo el mundo, puede ser en la India, en Oceanía, pero también en África. Y entonces, con este enigma de por qué el regicidio del rey sagrado en algunas partes, y en particular en África. Entonces, la explicación que va a dar Girard es que precisamente este rey africano se va a construir como un transgresor
que primeramente le van a hacer cometer transgresiones rituales como es el incesto real y otro tipo de transgresión para poder considerarlo como alguien muy impuro. Y ya que esté cargado de impureza, pues se puede de vez en cuando matar como siendo pues, el responsable de los males que acosan la sociedad. Entonces, pues voy a leer un poco esto. En varias monarquías, dice, situado entre el Egipto faraónico y Suazilandia, el rey es obligado a cometer un incesto real o simbólico, especialmente con motivo de su entronización o en el transcurso de ritos periódicos de rejuvenecimiento. Entonces, pues se va a casar con las mujeres prohibidas, como puede ser madre, hermana, hija, sobrina, prima, pero también se les hace comer alimentos prohibidos, se baña en la sangre, se le hace comer actos de violencia. Dice Girard, es un carácter casi enciclopédico de las transgresiones posibles e imaginables que se le hacen cometer. Y así él se va a volver el transgresor por antonomasia, el ser que no respeta nada y que en algún momento pues, se va a poder sacrificar como un castigo merecido por las transgresiones. Y dice, cada rey africano es un nuevo Edipo que debe volver a interpretar su propio mito de principio a fin. Es preciso que el rey merezca el castigo que se le reserva de la misma manera que el expulsado original aparentemente lo había merecido. Entonces, vamos a ver qué podemos pensar sobre esta teoría, pero desde ahora se puede ver que lo que desaparece totalmente es la explicación doble de Fraser, que decía que a la vez el rey se podía matar porque era la naturaleza y porque por su intermedio se obtenían los beneficios de la naturaleza, y por otra parte era como un chivo expiatorio cargado de pecados y de faltas. Esto es muy interesante, que entre Hieronymus y Fraser ellos reconocieron la ambivalencia del ritual. La teoría del sacrificio de Hieronymus reconoce totalmente esta ambivalencia fundamental, ya que él dice que el mismo rito, la misma práctica puede ser para obtener o puede ser para rechazar. Y Fraser, para explicar lo de los reyes, en particular de los reyes africanos, no se metía en buscar si va a ser una cosa u otra. Ponía allí en la mesa las dos explicaciones. Entonces yo ya les dije que mi conclusión después de haber visto los rituales tlapanecos es esta ambivalencia fundamental, ambivalencia que a partir de René Girard se va a rechazar totalmente, porque su teoría es que la explicación única es la explicación por el chivo expiatorio, el rechazo y la violencia interna. Y para él el único problema filosófico, digamos, antropológico, al cual se enfrenta una sociedad humana es la violencia interna. No contempla el hecho de que al mismo tiempo esta sociedad humana tiene que vivir en la naturaleza, que protegerse de la naturaleza, que conseguir cosas de la naturaleza, vivir de los recursos de la naturaleza, solamente enfoca hacia la violencia interna. Y dice que este sería como una naturaleza de las sociedades humanas que tienen que
enfrentar este problema de violencia, y entonces por medio de este como linchamiento primordial de todos en contra de uno del grupo, es la única manera de salvarse de esta violencia, de salir de este posible círculo de violencia. Entonces, es nada más, vamos a seguir, pero pues esto sería mi crítica principal a la teoría de Girard, es el hecho de que cuando podemos tener esa posibilidad de ver la ambivalencia del ritual y de la sociedad y de los problemas, él solamente pone el acento sobre esta cuestión de la violencia y del rechazo. Pero ahora vamos a llegar con una revolución en la antropología que llega con Lévi-Strauss, con el estructuralismo de Lévi-Strauss en Francia a partir de los años 1960. Es una revolución porque Lévi-Strauss quiere parar con todo lo que ha habido antes y sobre todo toda esa carga muy importante de historia de las religiones que fue una vía muy importante de la antropología social y religiosa desde el siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Y para él ya no hay ritos, ya no hay casi religión, lo importante son estas categorías, categorías simbólicas que las sociedades humanas establecen. Y dice que todo se puede entender en una sociedad a partir de estas categorías simbólicas. Este es un primer punto. El segundo punto de su teoría sería el hombre como un ser que intercambia palabras, es la lingüística, intercambia mujeres, este es todo su trabajo sobre el parentesco, intercambia bienes, pero entonces con el medio de estas dos categorías de intercambio y de categorías simbólicas, el hombre es un ser racional y se puede decir, ya ven la gran diferencia con el hombre que nos presenta Girard, que es un hombre que es violento y entonces tiene que buscar medios rituales para evadir esta violencia. Pues el estructuralismo de Lévi-Strauss, aún tomando las mismas ideas, porque en este tiempo todo el mundo lo decía, de que el hombre establece categorías y que para ser una sociedad hay que establecer categorías, pero pues es muy distinto este estructuralismo de Lévi-Strauss y rechaza totalmente la idea de violencia, inclusive la idea de ritual, la idea de sagrado. Hay que ver también que allí entra una cuestión de contexto histórico, que cuando empieza a escribir Lévi-Strauss, Europa está saliendo de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que hizo no sé cuántos millones de muertos, y entonces él va a Amazonía, allí donde el hombre puede ser el más primitivo, y regresa diciendo, pues el hombre es racional, no sé, así es que tengo que hacer así. El hombre es un ser racional, intercambia y clasifica. Y todo el mundo pues, quería escuchar este tipo de cosas después de lo que habían vivido, ¿no? Y a partir de allí, Lévi-Strauss mismo nunca habló de Girard, y Girard habló muy poco de Lévi-Strauss, pero el debate en Francia se va a hacer entre un seguidor de Lévi-Strauss, que es Luc de Heusch, que precisamente es un antropólogo africanista, que ven ustedes uno de estos libros, que es El sacrificio en las religiones africanas, en 1986, y más o menos el debate se dio
en la década de los 80. Y entonces, a partir de allí, Luc Deheusch, especialista de África, va a decir si es cierto que puede haber regicidio en África, es cierto que hay rituales, hay sacrificios, pero todo esto proviene de una actividad simbólica. Es como la consecuencia de esta actividad simbólica. Y entonces quiere ver casi la totalidad de la vida social como un sistema clasificatorio de relaciones simbólicas. Según él, las clasificaciones separan las categorías. Por ejemplo, el mundo sobrenatural y el mundo humano, el cielo y la tierra, ciertas categorías de parientes marcados por el tabú del incesto y prohíben su contacto. Si se produce el contacto, se vuelve necesario realizar un sacrificio para restablecer la distancia entre dichas categorías. Entonces, en su pensamiento, la base de la vida social se encuentra en el sistema clasificatorio. Dice, la invención de lo religioso viene después, es una sanción que pega el que traspasó la regla. Entonces, va a decir que los reyes africanos, precisamente por el mismo hecho de que son reyes y tienen que poner en contacto elementos que deben quedar aislados, como van a ser a la vez cielo y tierra, y eso no debería, porque el cielo debe quedarse separado de la tierra, va a poner en contacto el pueblo y el monte, entonces es un anticlasificador. Y por eso es que puede ser que el rey, si así es en África, se trata como una mancha, un impuro, y muchas veces se pone a muerte. Entonces, para los seguidores de René Girard, si pasa esto, es porque el rey tiene una función de chivo expiatorio, pero para Deheusch es porque pone en contacto categorías que deberían de quedar separadas. Y en su trabajo sobre el sacrificio, Deheusch va a rechazar la noción que antes de él estableció Evans Pritchard en 1956, de que existen sacrificios de desacralización. Evans Pritchard había trabajado en África y había retomado la noción de Hubert Imos sobre los sacrificios de desacralización. ¿Se acuerdan los que van del sacrificante hacia la víctima para expulsar el mal? Y entonces Evans Pritchard se basaba en el idioma de los Nuer para ver en algunos ritos la eliminación de un carácter peligroso. Por ejemplo, los Nuer dicen wok para decir deshacerse de algo, traducido por getting rid of something, o mandar algo afuera, to move, to put away, to take away of anything. Y entonces Deheusch va a criticar esto y va a decir que se equivocó totalmente Evans Pritchard, que no existen estos rituales de expulsión de mancillas, que en realidad lo que pasó es que hubo una transgresión que resulta de la confusión abusiva entre el hombre y el mundo espiritual, y que el sacrificio paga la deuda del transgresor y restablece la necesaria distancia. Es decir, que es lo que se ha llamado el todo simbólico en contra de los análisis de religión y ritual. Así, la religión aparece como una consecuencia de esta manera de establecer clasificaciones. Entonces, vamos a llegar al final, a mi propuesta, lo que yo pienso de todo este debate. Primero, lo que yo pienso de este debate es que esto fue la causa que hizo que cuando nosotros nos formamos en antropología, nunca nos hablaron de los ritos de expulsión.
Eso por consecuencia de la ofensiva del estructuralismo de Lévi-Strauss. Sobre todo yo que me formé en Francia, pues había cosas que eran realmente tabús, que no debíamos de decir. No sabíamos exactamente por qué era prohibido, pero era realmente prohibido. No había que hablar de sagrado, no había que, bueno, los ritos, se sabe que Lévi-Strauss no lo estudió, pero sus seguidores como Deleuze sí lo estudiaron, pero lo estudiaron siempre con la doxa, que quería decir que no había que tocar el hecho de que primero el hombre hace clasificaciones simbólicas. Eso es lo primero y no hay que hablar de otra cosa. Entonces yo, pues ahora ya han visto que yo en la película sí manejo el concepto de rito de expulsión. Yo creo que para mí es muy evidente, como lo habían visto estos primeros historiadores de la religión del siglo XIX y XX, que sí existen, y precisamente, como estábamos comentando, que precisamente el papel del ritual es hacer la diferencia entre la incertidumbre buena o mala. Entonces, si decimos esto, estamos totalmente afuera de esta teoría del estructuralismo. Estamos retomando lo que habían visto estas personas de Fraser y Berrimos, que un ritual es ambivalente y tiene como propuesta hacer la separación entre lo bueno y lo malo, y si posible rechazar lo malo para conseguir lo bueno. Entonces, por eso yo siempre digo, en varios libros he dicho, es necesario volver al estado anterior de la reflexión, anterior a los años 70, que fueron marcados por posiciones muy ideológicas, y René Girard es una lectura que, por ejemplo, por lo de los de Edipo, de fármacos, puede ser muy interesante, pero lo que va poniendo una idea de prioridad. No puede entender o manejar la idea de ambivalencia y la idea de esta incertidumbre compartida. Para él es uno y es el otro. Y por eso es que Girard pues, estaba totalmente del lado de lo malo, de la expulsión, y Lévi-Strauss totalmente del otro lado. Y yo creo que es necesario entender esto. Y a mí me costó trabajo entender la ambivalencia, es lo que más me costó trabajo, precisamente porque estamos formados con todas estas teorías, y estas teorías fueron muy ideológicas y contrapusieron cosas que no deberían de oponerse. Entonces, ¿qué otra cosa? La palabra chivo expiatorio, pues si la utilizamos, necesitamos utilizar con una definición exacta, y se emplearía cuando todos están en contra de uno. Entonces, es distinto de lo que vamos a ver, de que puede ser una lógica de acusación. Si en una comunidad se acusa a uno o se acusa a otro, no se sabe bien quién es el responsable. Para utilizar el término de chivo expiatorio sería necesario el todos en contra de uno, sea en un ritual de expulsión, sea en fenómenos de acusación. Entonces, aquí pongo existencia de rituales de expulsión, pero sin anterioridad sobre los rituales de obtención, o al contrario, muy ligado. Ambivalencia intrínseca de los rituales, y existencia, eso sí, de una búsqueda colectiva de responsabilidades que puede focalizarse sobre una persona. Pero en realidad, yo, pues si digo, a veces sí he podido decir, creo escribir o decirlo, que el comisario de una comunidad japaneca se puede considerar como un chivo expiatorio en prórroga, porque está ahí para que si llega una desgracia pueda decir, pues él es. Pero decir esto pasa por alto lo que voy a seguir después explicando, que en realidad no es tan sencillo. No es sencillamente que un grupo humano está buscando
a una persona que culpar. Es más complicado. Hay una concepción del peligro, hay todo un sistema social. En una comunidad indígena se espera que las autoridades luchen contra este peligro, y todo esto no está contemplado con las teorías del chivo expiatorio, que pone el acento de manera única sobre la cuestión de la culpa, de la lógica de acusación. Entonces, hoy vamos a ver por la tarde que Mary Douglas es la que por primera vez en las teorías antropológicas hizo ver que no es nada más una lógica de acusación lo que pasa, sino que también hay una concepción del peligro y una lucha contra el peligro. Y ella maneja los dos conceptos en inglés de danger y en blaming, es decir, de peligro y lógica de acusación. Y las dos cosas van a la par, y así poco a poco vamos a ir avanzando en las teorías para tener todas las herramientas que nos permiten explicar lo que está pasando en una sociedad humana. Ya, terminé por el momento. Bueno, pues ahorita damos inicio a la ronda de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, pues es la hora de hacerlo. Daniel, muchas gracias por la presentación, sin duda motivante el tema de los rituales de expulsión. Yo quería un poco ver si había posibilidad de que en una reflexión, digamos, basada en tu exposición, pero un poco al margen, no sé qué tan al margen, pero como una nota, es la relación. Por tu exposición observo que hay una relación categorial muy importante entre lo que sería la incertidumbre, el peligro, la catástrofe como tal. Parecen ser conceptos que podrían ser causales entre ellos. Y me llama mucho la atención, yo he estado pensando, por ejemplo, para el caso de los mixtecos, ¿cuál es el lugar que tiene la envidia como un sentimiento que detona el peligro, que detona el mal? Me gustaría un poco que ver si pudiera haber posibilidad ahora de pensar, de que nos dijeras cuál es la centralidad de la envidia, por ejemplo, entre los tlapanecos en este planteamiento que estás haciendo de rituales de expulsión, de la noción de peligro, de la noción de mal en el sentido amplio, no en el sentido cristiano, sino en el sentido categorial de los tlapanecos. Pues tienes razón en decir que hay una diferencia entre incertidumbre y catástrofe. Por eso es que yo decía que lo que iba a decir se distinguía, aparte del enfoque de la teoría de los desastres. Es otra cosa, la teoría de los desastres es cuando ya ha llegado un desastre. Entonces, ¿con qué método podemos ir como científicos sociales a estudiar esos desastres? Aquí es otra cosa.
es precisamente esa incertidumbre fundamental de la vida. Por eso decía que es realmente un problema filosófico, antropológico de fondo, que todos, inclusive en nuestra propia sociedad, nos enfrentamos hacia el futuro, y el futuro es lleno de incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los medios sociales que se van a poner para hacer la diferencia entre esto? Y después la cuestión de la envidia, pues ya, si haríamos una lectura girardiana de las cosas de la película que hemos visto, pues se pudiera decir que casi ponen mucha énfasis sobre el hecho de que muchos males pueden provenir de la división interna, es decir, de la violencia interna, y eso sería exactamente la teoría de Girard, que el mal, la epidemia, el huracán, todo eso puede provenir de la división interna del grupo en el poder. Esto es cierto, nos dice esto, aunque no nos dice únicamente esto, pero dice que una de las causas de desgracia puede ser la división del grupo en el poder, o la división de la gente en el poder con el resto de la población. Es como un leitmotiv de la película. Y allí pues entran las malas relaciones sociales. Yo diría que no es nada más la envidia, puede haber coraje, puede haber el coraje, por ejemplo, no sería tanto envidia si el comisario imparte justicia y pues el que va a ser puesto en la cárcel pues le va a tener coraje, o inclusive ellos no lo expresan así, sino que en el mes de junio hacen un ritual de purificación del poder, de nuevo, del poder que ha funcionado durante 6 meses, de enero a junio, y van a tirar agua que ha lavado a la mesa de justicia, lo van a tirar al manantial, diciendo: eso es donde lloró una viejita, son las lágrimas de las viejitas. Y eso ya no es tampoco coraje, es el hecho, el resentimiento, o el hecho de que la expresión de una emoción en el momento de ser multado, pues puede ser los lloros. Eso es evoca mucho también el México prehispánico, con los códices y las lágrimas que caen de la gente que recibe la justicia. Entonces yo pues lo que veo es que sí hay la envidia, pero yo diría que hay un complejo quizá más complejo en torno a la envidia, que serían lo de los malos sentimientos que pueden correr en torno a esa cuestión del poder, y pues allí sí entra la envidia, pero no nada más la envidia. Muchísimas gracias. Un placer escuchar una etnografía tan densa y que nos mueve, digamos, a la reflexión y a la discusión. Me llama mucho la atención, aplaudo mucho esta última parte, en que evidentemente usted asume una posición ante el concepto de chivo expiatorio, porque de acuerdo con su etnografía concluye que esto es parte de un proceso y de un momento posterior, como una cuestión de la prórroga donde podría dialogarse textualmente, digamos, en el contexto. Porque a mí me llamaba la atención que en toda su exposición, con todos estos conceptos teóricos, me hacían recordar estas ideas de Guarsari, de lo que él llama orientalismo, y que en definitiva lo que él plantea es cómo Occidente es entendido, Oriente es entendido a partir de una perspectiva de Occidente. Y me llamaba la atención porque evidentemente en esta cuestión teórica, recurriendo al Levítico, a los estudios de Mary Douglas o a estos autores otros que mencionó en términos de no recuerdo bien, pero evidentemente se ajustaba a interpretar
el chivo expiatorio en el contexto de culturas, las africanas, o en términos de los israelíes, ¿no? En términos de lo judío, muy concretamente del Antiguo Testamento, y que después fue refrendado en el Nuevo Testamento con la figura de Cristo. Entonces hay una tendencia, digamos, muy judío-cristiana a este concepto del chivo expiatorio, ¿no? Y a mí me llamaba eso la atención porque, recurriendo un poco a la etnografía, me preguntaba por qué conceptos que son, de acuerdo evidentemente a otros contextos, nos podrían ayudar a entender, ¿no?, una etnografía y trasladar un concepto a procesos que parecen pueden coincidir, pero también muestran claras diferencias. Y ahí mi pregunta era, ¿hasta dónde el concepto del chivo expiatorio te permite entender, ¿no?, esta cuestión de las autoridades en poder, ¿no?, y del papel que tiene el comisario en términos del poder y la responsabilidad con sus propias comunidades, ¿no? Evidentemente, pues, sí te ayuda a comprender, pero en muchos casos no. Y otra de las cosas más que recurro a esto, porque me parece que teniendo en cuenta, digamos, estos contextos, el chivo expiatorio te lleva a una especie de purificación, ¿no?, una especie de centrar los pecados o los males comunitarios en una sola persona y después expulsarlos. Y recordando un poco su exposición, yo me preguntaba en esta parte que presenta de la etnografía, cuando se presenta la bola y matan a la lagartija, se le pasa a las autoridades y lo planteaba como un acto de purificación. Pero me parece que cuando ya se habla de este acto de purificación está en el contexto del discurso del chivo expiatorio. Y me llamaba la atención esto porque a mí me permite dialogar con mi etnografía, ¿no? Y creo que cuando están en este ritual me llevaba a pensar que más bien se trataba de un acto de protección. De protección, ¿no? Y esto yo lo digo porque protección. Ah, sí. Más que de purificación, porque la purificación me lleva a la cuestión de la limpia, la protección es protegerte de los males para que no te hagan daño, para que no seas motivo o presa de la envidia, ¿no? Entonces más bien te estoy protegiendo no te estoy sacando el mal, ¿no?, que tiene que ver con una noción de persona, que me parece que es algo muy que nos llevaría a pensar esta noción de persona, en donde el mal estaría adentro. Entonces si te purifico te lo saco, pero si te protejo para que no seas presa, ¿no? Y eso me parece que aquí habría como esta cuestión de discutir en algo que hemos encontrado en investigaciones anteriores, sobre todo cuando trabajamos los diferentes equipos en términos de lo que es el nahualismo. Y hay una recurrencia, yo lo he trabajado entre los choles, pero hay una recurrencia en otras etnografías a esta cuestión de la envidia, pero la envidia no como sentimiento, sino la envidia como un mal espíritu, ¿no? Y eso nos cambia la noción, porque no podríamos confundir la envidia con el enojo, ¿no? Serían como dos nociones, porque en términos mesoamericanos la envidia, digamos, es un mal espíritu que causa la enfermedad. Entonces no es una emoción, creo que habría como una diferencia. Eso, mire, para mí ha sido una sesión sorprendentemente rica, ¿no? Porque uno evidentemente comprende cómo los contextos particulares te guían a tus interpretaciones y uno tiene que irse con mucho cuidado. Pero me ha permitido dialogar con mi etnografía pensando en lo que he trabajado con los choles, que me parece fundamental. Y algo que me parece fundamental en esto es que yo no puedo desvincular eso si no es con una noción de la cosmogonía, ¿no?, de la estructura, de los planos. Y eso también me permite interpretar, digamos, estas nociones. Yo agradezco mucho, me parece que mucho de lo que usted nos ha compartido lo puedo encontrar también evidentemente en los choles, pero también en los celtanes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en comunidades como Tenejapa, en donde tienen una organización mixta, donde a la vez que son autoridades religiosas también son autoridades políticas.
Y esto me lleva a pensar también, esto se presenta, por ejemplo, en donde el presidente municipal tiene que tener una actitud completamente moral, en donde es prohibidísimo para él tener una aventura, ¿no? Porque cualquier cosa que suceda en la comunidad, él va a ser el culpable, ¿no? Entonces, me parece que su exposición fue sumamente rica para pensar nuestras etnografías y se lo agradezco mucho. Perdón, le voy a repreguntar porque escribí aquí su primera pregunta, pero ya no me acuerdo, que su primera pregunta era acerca de las autoridades y del chivo expiatorio. Sí, eso era, ¿verdad? Entonces, sobre esta primera pregunta, pues aquí también hay que contrarrestar una lectura que sería nada más una lectura girardiana, diría, pues aquí está el comisario porque el grupo necesita de un chivo expiatorio en prórroga. Y esto para mí es muy reducido, sería demasiado reducido, porque se va a esperar de estas autoridades muchas otras cosas y no nada más de estar allí cuando pasa una desgracia para designar un culpable. Eso es un ejemplo de lo reduccionista que sería la teoría de Girard. Y entonces es lo que vamos a hacer poco a poco, es meter más cosas para tener las herramientas para ver cómo funciona el poder en una sociedad indígena y que no es nada más buscar que una persona esté allí, que se le encuentre un lugar estructural para alguien que se va a culpar. Y la otra cuestión sobre protección y purificación y expulsión. Entonces, yo voy a decir el último día, a propósito del análisis de lo que llamo ritos de expulsión, que en realidad hay tres nociones que van siempre juntas en los rituales mesoamericanos, que sería purificación, expulsión, purificación y protección. Y allí, como puedo volver sobre la cuestión del video, porque todos lo vieron, yo poco a poco empecé a entender lo que está pasando a nivel histórico, digamos, cronológico en el ritual, que se empieza por pues limpiar, y luego que está limpiado, eso lo entendí solamente después, una vez que están limpiadas las personas que van a ejercer el poder, que se limpió la mesa, que se limpió la cárcel, los bancos, todo eso con este medio de la bola, entonces es cuando hacen esta ofrenda grande, larga, delante de la comisaría. ¿Y por qué? Pues porque ya que está limpiado adentro, hay que evitar que se contamine con los difuntos que entren a volver a poner suciedad metafórica adentro. Y entonces eso sí lo entendí, pero para eso tuve que entender que los difuntos también podían ser malos, levantar malos aires, aunque me lo digan, a veces me dicen cosas, pero yo no quiero entender porque no tengo la categoría, y pues hay que cambiar la categoría para ser capaz de entender lo que están diciendo. Y entonces sí me di cuenta de que la razón por la cual hacen este ritual a los difuntos delante de la comisaría no es tanto para hablar a los difuntos potentes como yo lo pensaba, pues es esto, pero al mismo tiempo, ya que se ha limpiado al interior, pues hay que impedir que se vuelva a contaminar. Y finalmente termina con la purificación con el agua. Entonces se ve que estas tres ideas son importantes, no nada más expulsión. Si expulsión está con la bola, está la expulsión, está la protección para impedir, y muchas veces veremos en esta última sesión
se hacen cuadrados de protección en torno al pueblo, eso es en muchas partes, ¿no? Con las cruces, se impide que entre el mal adentro del pueblo. Eso sería protección, y purificación sería cuando realmente se utiliza el agua, quizá la abstinencia sexual y todo eso que purifica. Entonces, 3 conceptos. Pues estoy muy de acuerdo con todas sus observaciones. Bueno, muy buenas tardes, señores. Por me toca exponer un poco. Yo vengo del sur de Veracruz, soy de la etnia Popoluca, indígena. Y bueno, lo que sí me ha gustado es ver la exposición de la película que nos mostró realmente, y tal parece que coincidimos en algunas cuestiones de acuerdo a los rituales que se hacen. Yo he estado en contacto con varias etnias, y en todas hay partes que pues son las mismas, ¿no? Entonces, desde antes de la llegada de los mestizos, de los españoles, de hecho que los nativos, ellos ya practicaban sus rituales. Ellos eran de recordar que había dioses y que realmente se ofrendaban sacrificios para que esos dioses nos protegieran a todos nosotros. Pero en la llegada de la conquista nos fueron haciendo vulnerables, y se hizo una gran pérdida de conocimiento que existía aquí en nuestro país, en todo lo que es este continente americano. Entonces ahorita lo poco que queda, y realmente digo poco porque en el caso, en la zona de donde yo vengo, en la región que comprende de la zona de Coatzacoalcos hasta la región de los Tuxtlas, que ahí donde nosotros estamos asentados, que ya somos una minoría, que estamos ya a punto de perdernos en esa cuestión. Y bueno, lo que se está haciendo ahorita es retomar nuevamente las prácticas, sobre todo, y vemos que ha sido no tan fácil, ¿verdad? Porque las religiones también han causado una situación que desconoce, ¿sí? Sobre todo de que estos rituales lo toman ellos como satanismo, ¿no? Entonces precisamente es lo que a nosotros nos duele, ¿verdad? Que nos metan una idea diferente, y sobre todo que nos están rebasando. Entonces aquí lo que se hablaba precisamente, lo que era cómo iniciar un ritual, sobre todo yo le puedo decir, nosotros como médicos tradicionales en esta época de Cuaresma iniciamos desde el miércoles de ceniza hasta el último viernes de lo que es la Cuaresma, que es el cierre de la Semana Santa. Entonces se hace lo que se llama una abstinencia sexual, y un proceso que se va dando para la recolección de nuestras medicinas, de las plantas, corteza y todo eso, para poder tenerlas durante todo un año. Y así los pacientes que de repente requieren un servicio, agarramos de eso y le damos, y con eso quedan curados, ¿no? Claro que también va dependiendo igual, la misma forma, a veces habría que ofrendar, ¿verdad? Para alejar el mal y que venga el bien, sacrificio de animalitos, como lo acabamos de ver en la película, de pollos, ¿sí? Para que esa fuerza negativa que exista, y bueno, que venga la energía positiva. Entonces son cuestiones que se dan dentro de la parte que es indígena, y que en realidad ahorita con los mestizos, pues como que eso nos repercute de que bueno, pues nos están dando como algo que no va dentro de lo que es la cuestión de los conocimientos ancestrales de nosotros. Entonces son situaciones que hasta ahorita hemos visto, y sobre todo también cuando hay un cambio de autoridad es lo mismo que lo que acabamos de ver, que se tienen que cuidar en un precepto de 40 días, ¿sí? Y llevar un proceso, porque si no, de lo contrario, una autoridad que no cumple, inmediatamente luego se ve que la gente le grita, la gente pues no lo obedece, la gente hace cosas, pasan pleitos, hay heridos y está muerto. Entonces precisamente es porque
porque la autoridad no creyó en lo que realmente debía de estar. Entonces son cuestiones que ahorita casi por lo regular todas las etnias indígenas se están olvidando y sobre todo, bueno, han causado pues un deterioro. No, yo he estado platicando con algunas otras personas conocedoras también de estos temas y decir, bueno, ¿cómo podemos salvar a nuestro país, ¿sí? En la situación crítica que estamos viviendo, lo que es la violencia? Bueno, si todos nosotros los sabedores hiciéramos una cadena de concientizar y nos unimos para hacer un gran ritual, a lo mejor a nivel nacional, unida esa fuerza, se puede lograr, pero sin embargo, pues creo que no ha habido ninguna iniciativa hasta ahorita que se haya pensado en esa cuestión. Entonces es lo poquito que puedo expresar. Pues muchas gracias por estas observaciones. Un poco retomando el comentario que hacíamos en el receso de la inclusión de la incertidumbre en este juego de categorías, ¿no? Entre el peligro, lo nefasto, en fin, y pensando que, bueno, esta asociación que se hace muy interesante de la manera de conjurar el peligro del poder, o sea, asumir que el poder en sí mismo es allí donde está la inmanencia del poder. En la primera parte de la sesión, junto con la película, se comentaba que en todo este juego de rituales hay la cuestión de conjurar el peligro del poder. Al asumirlo así, más que pensar como algo que necesariamente se va a dar, cómo pensar o qué tan viable o tan útil sería pensar el peligro como algo inmanente de las relaciones de poder, como algo que justamente puede tomar distintas formas, ¿no? Se hablaba de la envidia sería probablemente una forma en que estás inmanente del peligro, ¿no? Sí, quiere decir lo que decía, que el peligro no es forzosamente algo que va a caer, sino que está en la misma estructura de poder, está ahí las consecuencias nefastas y que no puede uno evadir esto, forzosamente allí va a estar. Y por ejemplo la envidia, ahora que yo veo que ustedes han trabajado esto y se me ocurre, pues el Xinya, precisamente estos viejos especialistas, cuando son escogidos como Xinya por un comisario o por el pueblo, tienen que protegerse mucho de la envidia de los otros ancianos. Se dice que es muy peligroso y que tienen que tener mucha fuerza y hacer mucho rito personal para protegerse de la envidia de los demás. Y pues claro, también el comisario se tiene que proteger de la envidia de los demás porque él es comisario y los demás no. Y entonces llega esto de la envidia, llega el coraje, llega el lloro, el resentimiento y todo esto. Y esto pues está inscrito en el hecho mismo del poder. Y yo creo que eso también es una cuestión filosófico-antropológica de las sociedades humanas, que cualquier tipo de poder nunca es sencillo, el poder en sí nunca es sencillo. Y si tenemos rituales democráticos tan complicados es porque también en nuestra sociedad no es tan sencillo y hay veces en que los rituales democráticos, el voto y todo eso no funciona y la gente no acepta un dirigente que ha salido por votación. Entonces esto es una cuestión de teoría del poder, creo. Por eso mi tema siendo ahora peligro y riesgo, pero aquí está el peligro de riesgo totalmente ligado a la teoría del poder. Pues no se puede dejar de lado esta asociación tan íntima entre poder y religiosidad. Cada una puede tener vertientes claramente diferenciadas, pero que finalmente pueden confluir hacia un solo
hacia un solo cauce. Y, por ejemplo, pensando en esta mención de cómo el chivo expiatorio, en los términos en que lo expone, debe ser algo donde todos están dispuestos a aceptar que uno es el que tiene la culpa, pues es lo que pienso ahorita con todo esto que está diciendo, bueno, y la cuestión del consenso, ¿no? Porque, por ejemplo, en donde yo trabajo con los Yoreme, en el norte de Sinaloa, pues no hay una, al menos hasta donde yo lo he visto, una ritualidad que implique estos riesgos o de alguna forma anuncia que se pueden neutralizar. Pero definitivamente, como esto también responde a una perspectiva política, pues se pueden construir bandos. Entonces, obviamente, el que gana es el gallo de los que le apostaron. Y los que se quedaron refunfuñando porque su candidato perdió, pues entonces no aceptan la función y se pueden ver desde fallas reales hasta inventadas, y mucho de la manera en cómo se traduce la sanción de, por ejemplo, un especialista ritual, es que no sabe conducir la tradición, no sabe conducir la costumbre. Entonces, esta cuestión del consenso, ¿cómo entra, no? Porque el chivo expiatorio, entonces es claro para unos, pero para otros, ¿no? Sí, no, tiene toda la razón. Aquí estamos entrando críticas hacia la teoría del chivo expiatorio, y estoy totalmente de acuerdo que esa teoría no es suficiente. Y entonces la cuestión del consenso, pues la teoría es como si fuera un mecanismo, así que todos en contra de uno y ya la paz se vuelve. Y entonces así no es. En una comunidad indígena, pues todo eso llega por rumores, por gente que van a empezar a hablar en contra de uno, pero también veremos que hay distintas estrategias de acusación y se van a tratar a uno, una estrategia de acusar a fulano, pero otros no van a estar de acuerdo, y es todo un proceso que pasa por rumores, pasa por rituales y todo eso, para llegar finalmente a quizás un consenso sobre lo que ha pasado, pero un consenso que quizás no será nunca total o unánime. Quizá la gente no se va realmente, puede existir también en sociedades indígenas diferentes opciones, que unos digan, pues esto ha pasado por tal razón, y otros diciendo que no ha pasado por tal razón, es por tal otra cosa. Entonces sí, estoy muy de acuerdo que la cuestión del consenso sería otra crítica que podemos hacer al chivo expiatorio. Sí. Bueno, primero que nada, excelente documental. Segunda, espero no sea tan severo conmigo como estudiante de antropología. Mi pregunta radica en ver como al chivo expiatorio como una especie de panóptico, más o menos en el caso del gato sacrificado, un ente que se vuelve abstracto, que te observa, pero que tú no lo observas, como en el caso del panóptico. Y esta observación, esta vigilancia constante por parte del panóptico gato, modularía el comportamiento, y esa modulación del comportamiento haría que se eviten problemas, choques, por ejemplo en este caso con los que son como los guardias de la comunidad. La segunda va como la relatividad del poder, que el peligro de la latencia de que se pierda la capacidad de respuesta ante una contingencia. Por ejemplo, el peligro sería, bueno, toda relación de poder implica dominación y resistencia, y el peligro sería que se pierda la capacidad de dominio o la capacidad de resistencia. Y espero, no sé, lo que usted opine de esto. Si entiendo bien, está usted manejando la noción de resistencia, ¿sí? Pues para mí la noción de resistencia es bastante ideológica, pues es una manera de calificar, una manera nuestra de calificar ciertos mecanismos
que se dan en las sociedades y que quizá para la gente no es resistencia. Están haciendo esto por tal o tal razón y nosotros lo calificamos de resistencia. Por ejemplo, pues se puede decir que muchos historiadores han dicho de que si todos estos rituales se han prolongado durante toda la época colonial es por razón de la resistencia de la gente, pero a lo mejor no es porque tenían una idea de resistencia, sino porque sencillamente se explica por un proceso histórico en el que los gobernadores de indios tuvieron un papel entre los españoles y también entre la gente, donde tenían que seguir estos rituales, etc. Y esta noción no forzosamente sirve. Ese es mi punto de vista. Vamos a pasar ahora el chat. Tenemos una participación que dice: muy interesante su explicación de las teorías y deja mucho que pensar para nuestro trabajo de campo en comunidades, sobre todo en el contexto de Chiapas. La segunda: ¿qué opinión tiene sobre el planteamiento de Lewis Coser sobre el conflicto y la función del chivo expiatorio? ¿Qué opinión tiene sobre el planteamiento de Lewis Coser sobre el conflicto y la función del chivo expiatorio? No logro escuchar. ¿Qué opinión tengo sobre qué? El planteamiento ¿sí? de Lewis Coser sobre el conflicto y la función del chivo expiatorio. ¿De qué autor o de qué persona? Es que no Lewis conozco. ¿De qué? Lewis Coser. No, creo que no conozco o no logro captar, no sé. La siguiente: ¿qué pasa en la sociedad occidental con la figura del chivo expiatorio y la legitimidad de los gobernantes? La relación entre el chivo expiatorio y la legitimidad con los gobernantes. Para mí, sí, pues eso va junto. A la vez son legítimos y a la vez puede ser que caigan en acusación. Es una misma cosa. Nada más que, como le digo, pues no, porque yo utilicé aquí la palabra de chivo expiatorio para designar una noción que tuvo su importancia en la historia de la antropología. No por eso creo que nosotros tenemos que utilizar tanto esta palabra, esta categoría. Yo realmente, pues como le digo, alguna vez hablé de chivo expiatorio en prórroga para decir el comisario, pero yo creo que ahora cada vez menos lo voy a utilizar. ¿Otra más? Me gustaría saber cómo en la comunidad donde usted está, las personas perciben los desastres naturales. ¿Quién sería el causante de los males, así como otros fenómenos como la infertilidad del suelo, sequía, etcétera, en términos como usted explica el chivo expiatorio, y cuáles son los ritos de expulsión para restablecer el orden? Sí, ¿cómo se conciben los desastres naturales? Pues voy a tomar un ejemplo que creo que fue en 2006 cuando hubo este tsunami en estas islas de Tailandia, ¿no? Entonces estaba yo en la Tlapaneta precisamente y no me había enterado, todo el mundo hablaba solamente de esto y yo pues no había televisión, no había nada, no me enteré, y luego poco a poco la gente empezó a enterarse. Y unos dijeron que porque cuando hacen esta bola cargada del mar lo van a tirar afuera y piensan que pues tirado afuera había llegado a estos lugares y que la gente había tenido estas desgracias por culpa de sus propias culpas de ellos, que había llegado hasta allá y desencadenado estos desastres. Y entonces mandaron a hacer misas para pedir disculpa de que ellos se sentían como responsables de este tipo de desastre natural. Entonces sí, yo pienso que cuando decían que manejan esta concepción de eliminación
En estas sociedades el mal se elimina, y para eliminar lo que se hace, pues se manda afuera. Y si se manda afuera, pues hay riesgo de que no se desaparezca y que vaya a tocar a otra persona. Tenemos otra más. ¿Cómo podemos leer estos conceptos como un acto de fe o también como la construcción de la convicción y la madurez o la actitud para poder cumplir con los cargos que son beneficio colectivo? Digo, hay un vínculo con lo sagrado o lo divino o lo sobrenatural, pero hay una tradición a los hechos tangibles. Otra vez, ¿cómo podemos leer estos conceptos como un acto de fe o también como la construcción de la convicción y la madurez o la actitud para poder cumplir con los cargos que son beneficio colectivo? Bueno, entonces yo, acto de fe, yo no manejo el concepto de creencia, porque pienso que la creencia es muy de nuestra sociedad, pues se cree o no, se tiene fe o no, y si está uno en un pueblo y que el comisario o cualquier otra persona tiene que pasar por los rituales porque si no lo van a acusar, pues no se le pregunta si tiene fe o no tiene fe, es un hecho, si no lo hace le va a ir mal. Entonces yo no manejo esto de las creencias, de la creencia, si realmente crees, no crees, pero pues no se cree, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de actuación social. ¿Lo haces o no lo haces? Si no lo haces te va a ir mal, entonces todo el mundo lo hace y ninguno se pregunta si realmente cree que la bola o que otra cosa, es un hecho. Y es otra manera de pensar que nuestra sociedad, en que todo lo ponemos en cuestión de fe o de creencia. Un análisis importante podría ser cómo se construyen los peligros en una comunidad y la construcción misma del chivo expiatorio, y le mandan saludos desde Barcelona. Perdón, otra vez. Un análisis importante podría ser cómo se construyen los peligros en una comunidad y la construcción misma del chivo expiatorio. En una comunidad, la concepción del chivo expiatorio. No, pues chivo expiatorio de por sí es lo que se llama una categoría antropológica que viene de nosotros y que hay que tener cuidado en no aplicar en una sociedad indígena. Primero, el buen método es entender con qué categorías manejan ellos y lo que dicen ellos no llegamos nosotros con nuestras categorías. Entonces, por eso tampoco pues sería otra razón para tratar de evitar de hablar de chivo expiatorio, porque la gente misma no lo ocupa. A las 4 volvemos, ¿no? Gracias.